Simposio Internacional de Bienestar Animal. En este momento se dirigirá a ustedes el doctor Víctor Abreu de Lima para exponer el tema Bienestar Animal y Transporte en Porcinos y Aves. El doctor Lima actualmente realiza consultorías y formación en producción animal relacionada con sacrificio humanitario de cerdos y aves en asocio con WAP, World Animal Protection. Trabaja para la empresa consultora brasilera BEA, la cual se enfoca en bienestar animal dentro del sector pecuario. Buenos días a todos. Me encanta estar con vosotros en el simposio. Es mi primera vez en Colombia y mi español no es lo mejor. Entonces voy a hablar un portuñol despacio para todos comprenderem. Si no comprenda, por favor, me pida, yo voy a repetir y vamos haciendo así toda la charla que yo preparé en español para se quedar más fácil y todos entender. ¿Sí? Entonces yo fui invitado para hablar sobre bienestar animal y transporte en porcinos y aves. Pero yo tengo un problema. Yo tengo la lengua presa. Entonces no consigo hablar cerdos. La R no sale. Entonces, yo voy a hablar suínos y a veces voy a hablar frangos, que en Brasil es pollos, es lo mismo. Creo que todos van a entender. ¿Sí? Juan ha tentado me enseñar la R, pero aún no sale. No sale. Entonces, yo trabajo en BEA Consultoría, es una empresa que trabaja con bienestar animal y trabajamos con consultoría y entrenamiento en bienestar animal. Yo no acreditaba cuando hice mi graduación que yo podía hablar solo con bienestar animal. Pero hoy yo trabajo solo con bienestar animal y en entrenamientos en sacrificio humanitario, en entrenamientos de productores, ¿no? Productores, treinamento de empresas y todo. Entonces lo que hacemos son treinamentos en suínos y pollos. Son palestras como esta, son charlas, pero también tenemos entrenamientos de 3 días como sacrificio humanitario, treinamento de aves, de bovinos, de todos los animales. Ya hablamos de equinos, equinos, conejos y tantos otros animales de producción que tenemos. Entonces, trabajamos bastante con esto. Y aún no estás... mira, fue. Y aún tenemos la página en Facebook y trabajamos en toda América Latina, ¿no? Tenemos Adriano, que habló ayer, que estás con Juan aquí en las CES y van a trabajar con entrenamientos de vaqueros en las fincas toda la semana, la próxima semana. Entonces tenemos mucho trabajo con bienestar animal. Y también trabajamos con Ricardo y tenemos una parcería con la World Animal Protection y hacemos los entrenamientos de sacrificio. Entonces trabajamos con grandes empresas en Brasil como BRF, JBS. Ahora trabajamos con Nestlé en la temática lechera. Minerva, también tenemos un trabajo con Minerva, solo con consultoría y entrenamiento. Y esta es la página del sitio en Facebook, todos pueden ascender y curtir y tienen las fotos del evento. Entonces, vamos a hablar de transporte. Y cuando empiezo a pensar en lo transporte de animales, me quedó una pregunta y yo fui a buscar cuántos animales nosotros estamos sacrificando todos los días. Y encontré esta tabla
de la FAO de 2011 e que nos ha falado que os 4 maiores produtores são, então, os Estados Unidos, ¿no? Brasil, China, Indonésia, para os pollos, certo? Pero temos também a produção de los suínos e de los bovinos que está acá. Pero as maiores são quais? Quais são os animais mais produzidos hoje no mundo? Pollos e depois os cerdos, os suínos. Então, é muito importante compreender o transporte, que todos os animais saem de las fincas e têm que ser transportados hasta la faena. E é o período mais crítico que temos de bem-estar animal. São os animais que nunca han salido de las fincas e agora têm que enfrentar o transporte. E tem muitas variáveis. Não é tão sencillo. Temos que pensar em muitas variáveis. Então, eu vou falar de algumas variáveis para tentar compreender um pouco do transporte. E o transporte é definido como um procedimento estressante. Então, é um procedimento estressante que pode afetar a qualidade de carne. E por que a indústria começou a se preocupar com o transporte e com a temática de bem-estar animal? Com as perdas de la qualidade de carne. O que hago eu com um suíno assim, que ha fracturado durante o transporte? O que hago? É uma perda. E um pollo com a perna fracturada? O que hago? É outra perda. São perdas muito comuns. É fácil encontrar isto em los mataderos. Aún temos a problemática de aumentar a mortalidade. Então, o transporte resulta em um aumento considerável da mortalidade. É outro problema. E aún temos o comprometimento do bem-estar animal. E isso é que vamos falar. Então, não morreu, pero estás com o bem-estar animal comprometido. É um hematoma, é uma herida durante todo o processo. Certo? Então, eu vou embasar minha charla no Regulamento 1 de 2005 da União Europeia, que diz que os animais devem ser transportados de uma forma que não lhes cause lesões ou sofrimento. E eu pergunto a vocês, é fácil fazer isto? Sim ou não? Me ajudem. Sim ou não? Não, não é fácil. Pero com o trabalho que nós vamos desenvolvendo em Brasil, com o treinamento, estamos mirando que é uma prática muito boa. O treinamento tem solucionado muitos problemas. Então, se vamos a pensar em problemas em transporte, vamos a pensar em todos os fatores que vão influir o estresse e a mortalidade dos animais. Então, podemos pensar, pessoas sem capacitação vão influir em práticas ruins e num bem-estar pior. Se eu tenho um manejo ruim, eu tenho um bem-estar afetado. Se eu tenho uma densidade da carga muito grande, eu tenho problema. Se eu tenho problemas de saúde, eu tenho problema. E alguns problemas que às vezes não estão em nosso controle, não? Como a carretera. Como fazer com as carreteras? Como fazer com os huecos? Eu aprendi ayer os huecos. Assim? Então, como vamos fazer? Vamos fazer as coisas que podemos. Não podemos fazer todo, mas temos que fazer. Então, uma das primeiras coisas que temos que é que
tenemos problemas generales, que es en todo el mundo. Yo tengo los problemas de conforto térmico, que ha hablado ayer, en pollos, el conforto térmico que va a hablar hoy, en suínos. Yo tenemos en todo el mundo este tipo de problema. Pero o que podemos hacer es resolver los problemas locales. Y ahí tenemos muchas dudas, ¿no? Y tenemos que hacer muchas investigaciones. Entonces, a veces yo tengo una investigación que ha sido realizada en Canadá, pero la temperatura, el diseño del camión, el manejo es muy distinto que nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Tenemos que tener en cuenta que los problemas generales que las personas están intentando resolver pueden nos ayudar con los problemas locales. Entonces, es estos que traemos para vosotros. Las dificultades que tenemos con los problemas generales, pero vosotros como técnicos, como personas que se importan con el bienestar animal, tienen que resolver los problemas locales, que aún son diferentes de Brasil, que aún son diferentes de Chile, que aún son diferentes. Entonces, tenemos que hacer mucha investigación, ¿cierto? Y yo empiezo con la investigación con los indicadores. Para hacer las investigaciones, tenemos que tener en cuenta cómo hacer, qué indicadores usar. Entonces, esta es una tabla de Welfare Quality, que es un proyecto mundial que describiu, utilizando las 5 liberdades, describió una tabla como esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta la buena alimentación. Entonces, la ausencia de hambre prolongada. El animal va a pasar hambre, pero la hambre no puede ser prolongada. ¿Cierto? Es palpable. Yo consigo hacer. El animal va a sentir sed, ¿no? Pero no puede ser prolongada. Yo tengo que fornecer agua. Otros, alojamiento. El conforto térmico de los pollos en las jaulas. ¿Es sencillo hacer los cambios? No, es muy difícil. Pero tenemos que tener en cuenta la densidad que va a influir en el conforto de descanso. Tenemos que tener en cuenta la facilidad de movimiento. El otro, buena salud, lesiones, enfermedades. Y la principal, que esta resolvemos con el entrenamiento, que es ausencia de dolor inducido por manejo. Si las personas saben cómo manejar, consiguen evitar el dolor. Y otros problemas y otros indicadores que vamos a buscar, que son los comportamientos sociales, las expresiones de otros comportamientos, buena relación humano-animal y estatus emocional positivo. Nosotros en el grupo en Brasil, yo trabajo con María Camila en el grupo ético, que trabaja con bienestar animal, y profesor Mateus. Usamos mucho esta tabla para reconocer los indicadores de bienestar animal. Yo no pienso, yo tengo indicadores que vão me dizer si está sufriendo o no. Y aún, el principal es que el transporte no es solo el camión. El transporte incluye todos los eslabones. Incluye el manejo en la finca, el manejo en la granja, el transporte, la velocidad, el diseño del camión, pero también la recepción de los animales en las plantas mataderas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todo, no solo en el transporte. Y en primer lugar, yo hice una identificación y en primer lugar yo coloqué aquí el manejo. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo identificar los animales.
que sentem dolor, que têm fraturas. O que é um manejo inadequado? O que é? Como vou cambiar se eu tenho um manejo inadequado? Ayer hablávamos na sessão de porcinos que às vezes tu vas na granja e as pessoas estão trabalhando mais de 12 horas. E eu vou falar de bem-estar animal. Como? Não é fácil? Eu tenho que me preocupar com os fatores ambientales. E aqui temos o calor, como em Brasil. Temos as lluvias. Tenho que me preocupar com os equipos, os equipamentos, como está a conservação. E às vezes não tenho o melhor equipo, o último equipo, o equipo mágico. Eu tenho um equipo viejo, mas eu tenho pessoas que sabem trabalhar com este equipo. E os problemas estruturais. O que fazer com as montanhas? Eu estou encantado com as montanhas. Muito encantado. É muito bonita. Pero as rutas aqui em Colômbia creio que são muito difíceis. E falava com as pessoas e me disseram, e aún temos os desmoronamentos, não? Deslizamentos, e tem que fazer todo o cambio. Temos a falta de estrutura de apoio, onde parar o caminhão para descansar. E temos a questão da logística. E hoje, na indústria, eu trabalho muito com a logística. Pero, Víctor, eu tenho que enviar 2 caminhões. Pero, vamos poner em um solo. É mais barato. Não é. Se hace a conta com a mortalidade, com os hematomas, com as heridas, com o dolor, o estresse que o animal vai a passar, não fecha a conta. Então, temos que buscar alternativas e temos que conversar, temos que falar com a indústria para resolver. A todo momento, a questão na indústria é o econômico e o bem-estar animal. E temos que ter pruebas. Se tenho prueba, eu hablo. Sí, é melhor fazer assim. E consigo cambiar a estrutura, o manejo e tudo. E eu pergunto, os outros, como técnicos, como veterinários, como zootécnicos, como pessoas que trabalham na faena, que são produtores, que trabalham com o animal todos os dias, sabem reconhecer a capacidade dos animais? Quando os animais estão aptos para viajar? ¿Saben? Um animal como este está apto para viajar. É fácil hacerlo caminhar por la instalação, hacerlo subir la rampa. É fácil, sim ou não? Não, eu tenho um problema. Pero, ¿qué voy a hacer? Eu deixo en la finca, eu hago um sacrifício de emergência, não sale, viu? Emergência. Eu hago um sacrifício de emergência. E os pollos? Está apto. Pero, quando vou fazer a captura, eu separo os animais em pollos. Eu separo os pollos. Eu estou fazendo uma captura com 20.000 pollos. Eu separo os pollos que são malos? Não. Em la prática, não. Pero tenho que fazer. Tenho que fazer e tenho que fazer algo. E as pessoas têm que saber como fazer, como reconhecer os animais. Em Brasil, em los pollos, em la captura, são 10 pessoas fazendo uma captura de mais de 2.000 animais. Uma pessoa corre 2.000 animais em um dia, um a um. São muitos.
Y esa persona sabe reconocer cuál animal está fracturado o no. Cuál animal yo debo hacer el sacrificio de emergencia. ¿Cuál es? Son considerados no aptos para el transporte. Los animales enfermos, lesionados, débiles. Los animales incapaces de moverse y estar en pie. O que no pueden ser movidos sin causar dolor, sufrimiento. Es esto que yo no puedo poner en el camión. Yo tengo que hacer o qué. ¿O qué? Lo mejor sería tener estructura para hacer los sacrificios de emergencia, ¿no? En pollos es más sencillo. Yo consigo hacer un deslocamento cervical. Y la legislación habla que los pollos para hacer el deslocamento cervical no puede tener más de 3 kilos. La reglamento 1 de 2005 europeo. O con más de 3 kilos yo tengo que tener un equipo para hacer una concusión, el golpeo, o hacer una insensibilización eléctrica que ayer Leonardo habló. Es un equipo que hace individual. Este es más fácil, pero los suínos es más difícil. Yo tengo equipo en la granja, en la finca para hacer. La verdad es que muchas veces no. Y en Brasil tenemos una pelea con los sacrificios de emergencia. Que tiene que hacer. Y no es solo en transporte, pero en las fincas con las hembras, ¿tienen equipo adecuado para hacer? ¿O es con el marreta, ¿no? El machete, ¿es esto? Maceta. ¿Hace con un equipo adecuado o con la maceta? Entonces, tenemos los problemas de bienestar animal en la insensibilización. Esto creo yo que es lo mayor problema que tenemos en el transporte. Los animales que voy a transportar. ¿Cómo hacer si no tienen condiciones de ser transportados? Después de esto, tenemos que tener en cuenta la densidad. ¿Cuál es la densidad adecuada? Tenemos una tabla de densidad, pero la tabla habla solo el espacio, pero no habla la temperatura. No tiene una tabla que hace un comparativo. Necesitamos de una investigación, profesor Daniel. Entonces, tenemos que hacer un comparativo, la densidad con la temperatura. Pero tenemos, este es de la Unión Europea, que para cerdo, para suínos, que van al matadero, la densidad adecuada es 4,5 metros cuadrados por 100 kilos. Pero es 100 kilos. Hoy en Brasil tenemos los animales con 120, 130 kilos. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer una regla, que si voy a mirar los problemas, si no tengo en cuenta la densidad, yo tengo problemas con las pérdidas, con las muertes y con las pérdidas. Entonces son pérdidas que incluyen los muertos, los cansados, lesionados y los dos. Entonces, si tengo poco espacio para los cerdos, tengo más problemas. Pero si tengo mucho, también tengo problemas. Si tengo poco espacio, puedo tener problemas con arañaduras, ¿no? Puedo tener problemas con temperatura. Y si tengo mucho espacio, los animales se quedan sin equilibrio, ¿no? Se caen. Entonces es un trabajo, no soy yo que estoy hablando, es un trabajo científico. Entonces la densidad correcta es muy importante. Y la temperatura también. Mira, en primavera la diferencia
con el verano. El verano, si tengo poco espacio, yo tengo más problemas. ¿Sí? Y aún no tengo una tabla para esto. No tengo una tabla para Colombia, no tengo una tabla para el México, no tengo una tabla para Brasil. Y estamos trabajando para encontrar una tabla. Esto es un caso real. Ayer, el grupo que estaba conmigo en los porcinos, yo ha mostrado esto. Entonces, ¿cómo hacer la densidad? Si voy a hacer con 100 kilos, yo puedo poner 118 suínos. Este camión son 2 andares. Si tengo el 124, que es en la industria que tenía, yo no puedo poner 118 suínos. Yo puedo poner 96. Y cuando hacemos la densidad en los entrenamientos que tenemos, yo tengo 110 cerdos y la densidad real es 37. Y o que yo he mostrado en el otro slide, que tengo problemas de pérdidas, tengo problemas de muertos. Para los pollos es lo mismo. Yo tengo una tabla de densidad, que es, si tengo pollitos pequeños, como vi con Mauricio miércoles, que presentó su trabajo muy bueno. Y tenemos el problema con la densidad. Aquí no ha colocado el pollito, pero tiene en la legislación también. Yo tengo una área adecuada. Y en pollos en Brasil no tenemos problema, porque la industria miró que si no hace la densidad adecuada, las pérdidas son muy grandes. Entonces la mayoría tiene el espacio de la caja, que es las laterales. Yo hago una cuenta del tamaño de las laterales. Yo tengo el tamaño. Yo hago una cuenta de cuántas aves tengo. Entonces, 8 aves con 2.8 kilos, 22.4 kilos. Y yo tengo la densidad de la jaula o de la caja. Entonces, aquí tiene espacio para todos los pollos. Es muy importante. Y aquí es un trabajo de la Universidad de São Paulo. Es un grupo muy bueno que trabaja con transporte. Y o que está hablando la tabla? Mira, por la mañana, si yo tengo muchos pollos en una caja, yo tengo que más muertos. Es lo mismo para el periodo de la tarde. Si yo tengo muchos pollos en la caja, yo tengo más muertos. Pero tiene la influencia de la temperatura. Entonces, conseguimos mirar que la temperatura de la noche, que es menor, tienes menos variaciones, ¿no? Entonces, la temperatura y la densidad tienen que trabajar juntas. Es lo que hablo siempre. Tengo que trabajar juntas los dos. Y en aves consigo mirar o que está acontecendo. Yo consigo mirar el comportamiento de las aves y de los suínos también. Pero yo he traído un vídeo en un matadero en la área de espera con el comportamiento de las aves. Mira. O que el pollo está hablando? O que el pollo está hablando para vosotros? Mira, sácame de aquí. Yo estoy con calor. Mira, la lona está cerrada, la temperatura es muy grande. Si hacemos una comparación con la temperatura del ambiente, con la temperatura de las jaulas, puede ser más de 9 grados, puede ser 9 grados más, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo radeo. Y la mayoría de la industria tiene la tabla y mira la temperatura del termómetro, ¿es esto?
mira la temperatura del termómetro, oh no, temperatura está bien, pero ¿y el comportamiento del animal? ¿Cómo estás? El animal está hablando. Los suínos hablan también, empiezan el jadeo, ¿no? Empiezan a jadear, empiezan a gastar energía. ¿Y qué hace con la energía que tengo que tener para cambiar el músculo en carne? No tiene más. Y yo empiezo los problemas de calidad. Esta es una instalación en Brasil de porcinocultura. Y una cosa que tenemos que pensar es que las instalaciones deben ser diseñadas y preservadas con el objetivo de evitar lesiones y sufrimiento. Es fácil, ¿no? Pero hacemos las instalaciones ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros caminamos, para nosotros adentrarnos, salimos, pero no pensamos que los animales tienen que salir, los animales tienen que entrar, y tenemos problemas como no hacer la verificación, tener muchos huecos. Esto es problema. No, Víctor, no es problema esto. No es pequeño. Yo tengo fracturas, yo tengo arranhões. Y aún tengo problemas para los animales entrarem en la rampa. Cuando hablamos con los productores o con la industria, hablamos mucho del comportamiento animal. Conocer el comportamiento animal. Todos hablan que es fácil, pero esto es simple, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es un problema. Mira, es un suíno, no es una araña. No va a escalar y todo. Mira la angulación, la inclinación. Entonces, para los cerdos tenemos la inclinación de hasta 20 grados. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es más largo? ¿Es más largo? Oh, no sale la R, no sale. Es más largo. Entonces, tengo una inclinación menor. Y es más fácil de manejar. Y tengo huecos con la distancia entre el camión y la instalación. ¿Qué puedo hacer? No, voy a refazer la estructura. No vas. ¿O qué hago? Es fácil, ¿no? No tiene más huecos. Y tenemos ahora muchos camiones en Brasil, no, pero en Canadá tenemos mucho. Tenemos algunas fincas con ascensores. Es muy bueno esto. El manejo aquí es muy bueno, pero es muy costoso, ¿no? Tener un ascensor para los suínos es muy costoso. Pero ya tenemos fincas con este. Y para los pollos, las instalaciones también. Tenemos los hornos. Saca los hornos. Para hacer la captura, tenemos que tirar los hornos. Tenemos que tirar. Cuando yo uso la leña, cuando yo uso la leña en la granja? ¿Cuándo? La primera semana, no máximo. Pero se pasaron 5 semanas. Y aún se queda aquí. Los ventiladores. Esto es un problema para el manejo. Los animales se quedan abajo de los hornos. Yo tengo problemas para sacar los animales. Las personas comienzan a empezar fatigadas. Comienzan a correr los animales de qualquer jeito, que a gente fala. Y empiezan a trabajar de una manera cualquier. Esto es la estructura. Víctor, pero las caixas están vacías.
pero es la primera vez que el pollo ve una caja. Es la primera vez que el pollo ve personas. Se queda estresado. Y aún tengo problemas en las cajas. En Colombia son cajas también, ¿no? ¿Cómo? Huacales. Este pollo va a se quedar ahí 1 hora mirando la viaje, ¿no? Y usted está en la carretera con su carro, de repente el pollo salta. ¿No es así? Con las curvas y todo. Es así. Ah, pero eso no es bienestar animal. Sí, es. Esto también. Y esto me muestra cómo trabajan las equipos, cómo trabajan los equipos, las cabezas decapitadas. ¿Sí? Pero si no tiene estructuras, tienen problemas. Mira, ¿cuánto tiene de peso esto? Más de 110 kilos. ¿Cuánto aquí? 22 por... Sí, es lo mismo casi. Y tenemos los diferentes tipos de vehículos que hacen una diferencia. Aquí tiene como estos, ¿no? Es distinto, ¿no? En Brasil tenemos este tipo, tenemos este. En Inglaterra tenemos este para los pollos, para los suinos. En Canadá tenemos ese. En Brasil tenemos de 3 pisos, pero lo que más tenemos en los suinos son de 2 pisos. Y la diferencia es que tiene que tener ventilación. En Brasil, para mejorar la temperatura, tenemos una ventilación pasiva, que es muy costoso tener una ventilación activa. Activa tiene los ventiladores y todo. Entonces, usamos mucho las ventilaciones pasivas, ¿no? Pero el aire que se entra aquí no llega al medio. Entonces, este es un trabajo muy interesante del profesor de la USP, de la Universidad de São Paulo, que ha mostrado el perfil de la temperatura y de la humedad en los camiones. Entonces, yo tengo zonas de calor, zonas cálidas o de calor, ¿sí? Y o que tengo cuando tengo alta temperatura y alta humedad? Sensación térmica más alta, un problema para cambiar la temperatura y yo tengo una alta mortalidad. Y una cosa que me gustó mucho es que están trabajando alternativas que no son costosas. ¿O qué es esto? Mira, son como flats, ¿no? Son como paneles, ¿sí? Que van a enviar el viento para dentro de las cajas. Aún no tiene todos los resultados, pero en el primer trabajo ha mirado que tiene buena mejoría de temperatura. Entonces, no es costoso y la industria les gusta, ¿no? Poco investimento. Y tenemos la ventilación activa. La ventilación activa para enviar los animales para faena en Brasil no tiene muchas cosas, no tiene casi nada. Pero la ventilación activa es más usada en suinos pequeños, lechones, y en pollitos que salen de los incubatorios, ¿sí? Pero para la faena, no. Entonces, el efecto de la ventilación en cerdos tiene mucha diferencia con la mortalidad. Entonces, tenemos un cambio muy grande. Y tenemos las condiciones del camión, ¿no?
tengo que mirar si tiene erros, cómo está el piso, si el camión es adecuado. Esto es un camión de bovino, pero pone los suinos y ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Cuando van a salir, yo tengo muchas pérdidas. Yo tengo problema. No es el camión adecuado, ¿no? El camión adecuado hace diferencia. Un camión adecuado para los pollos, un camión adecuado para los cerdos hace mucha diferencia. Y aquí son los camiones, los vehículos para los pollos en Brasil. Pero aún tengo problemas con las cajas, tengo problemas con apilamento, ¿esto? Arrumes, no sale. Y la legislación me habla que el tiempo de viaje es el máximo 8 horas para los cerdos cuando no tenga agua, pero cuando tenga agua, máximo 24, y para los pollos, máximo 12 horas. Y tiene una diferencia del estrés. Pero mira, ¿qué pasa? Las viajes curtas tienen más estrés que las viajes más lejos. ¿Qué es esto? En los pollos pasa lo mismo. Mira, yo tengo una viaje curta, ¿no? Y yo dejo poco tiempo en la espera. Yo tengo problemas, ¿no? Es aquí. Perdón. Viaje curta, espera curta. ¿Qué pasa? Tiene el estrés del embarque, después un curto periodo de transporte y después tiene el estrés de lo descargue y tiene más problemas. Esto está probado. Y tengo los problemas de las carreteras. Yo estoy intentando hablar rápido, pero el español no permite, ¿no? Entonces, que tengo poco tiempo. Mira las carreteras. Esto es en Brasil. Está buena. Pero tiene los problemas con las carreteras. Y que yo tengo a decir es que muchos problemas como este no hay como resolver, pero muchos consigo resolver con la capacitación. Las personas tienen que conocer, las personas tienen que saber hacer. Las personas no pueden hacer esto. Las personas no pueden hacer esto. Los conductores no pueden estar fatigados. Los conductores tienen que trabajar en el máximo en Brasil 12 horas. A veces trabajan borracho, usan drogas. ¿Sí? Entonces, las personas falta conocimiento. Conocimiento es un gran problema. Y podemos fornecer el conocimiento. Esto gera sufrimiento. Una pesquisa de Temple Grandin habla que las especies más accidentadas son los bovinos, después porcinos y pollos. Pero el grande problema, las causas son los errores de los transportistas y otros conductores. Entonces, los problemas son los transportistas. ¿Por qué? Porque están fatigados. La fatiga, ¿es esto? Es la principal causa de los problemas de accidentes. ¿Y qué yo hago? Condiciones adecuadas para el trabajo de las personas. Es esto. No voy a gastar con instalaciones. Yo voy a dar un entrenamiento. Yo voy a pasar el conocimiento del animal. Que la buena relación humano-animal cambia, hace diferencia. Y que estos son buenas prácticas de manejo. Esto es bienestar animal. Los productores tienen miedo de bienestar animal. Vamos a hablar entonces, buenas prácticas de manejo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí, después del entrenamiento, mira, tiene como bajar la luz. ¿No? Bien. Después del entrenamiento, cambia la actitud. Cambia la manera que pone los pollos en las cajas. Cambia todo. Porque la persona
sabes que é valorizada. A pessoa sabe que hace a diferença. Então, maneja melhor. Maneja com uma lona, põe ele em transporte. Não há golpeo, não há problemas, é tranquilo. Em pollos, em suínos, em bovinos, em equinos, em todo. Então, para os condutores, os que estamos falando muito agora em Brasil, este ano é um ano que vamos a cambiar, vamos a ter uma legislação para o transportista. Então, os transportistas de carga viva vão a fazer treinamentos. E os treinamentos devem abordar noções de comportamento e bem-estar, frenado, técnicas, frenado, arranque, aceleração, câmbio de direção, velocidade. 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 Às vezes tu estás em uma carretera, não é? O que fazer em caso de acidentes? O que fazer? Déjales. Como fazer o sacrifício? O que fazer? E verificar e fazer assistência de los animais lesionados. Pero com uma abordagem positiva. Esto é lo melhor. Não são críticas, não? Estás errado. Não. Mira, podemos fazer de outra maneira. Em nossos treinamentos, nós vamos com eles. Eu corro os pollos, eu hago o manejo com os suínos, eu muestro, eu hago junto. É a melhor maneira. La abordagem, desculpa, não sale. Usando buenos, não sale, exemplos, não críticas, mostrando associações positivas com bem-estar humano, saúde, produção animal, eficiência, sustentabilidade. Hoje, o professor Paranhos, o professor Mateus, habla em el bem-estar de la produção, del todo, não só de animal, pero de las personas, de la indústria, el econômico, todo. E aqui temos os cambios. Uma semana de treinamento tinha 14 de arranhões, não? Depois de 4 semanas de treinamento, 9. Este é nosso, com equipos. 12. Não é nada? Mira, 2 milhões de reais. Treinamento. Quanto custa o bem-estar de los animais? Quanto? Pero aún temos desafios, não? Temos esto. Aún temos esto. Personas. São personas. Pero creio eu que com conhecimento, planeamento, capacitação, as inovações que estamos mirando aqui no simpósio, pessoas comprometidas com o bem-estar, vosotros, eu hago bem-estar. Tenho melhor produtividade, tenho melhor qualidade para os seres humanos e tenho para os animais. A frase que dejo, não? Vou falar em português. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Muitas graças.